Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Bendigo al Señor en esta ocasión y siempre por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ese mismo amor que Dios ha manifestado por mí, por mi vida y por todos los santos, lo ha hecho también por ti. Por eso tu vida es tan importante para Dios. ¿Por qué? Porque el Señor te compró a través del precio inmensurable de la vida de su Hijo. Por eso eres de alta estima para Él. Y el Señor, que es fiel, que guarda verdad para siempre, y que no solamente nos ha creado en Cristo Jesús, sino que también en Cristo Jesús Él nos alimenta y nos sostiene, y lo hará hasta el fin. Él usa la palabra de Dios como el instrumento para nuestra edificación. Me siento muy feliz de ser un instrumento de Dios para cumplir ese propósito santo, de nutrir tu vida para que tú seas sano en la fe y tú seas también lleno de Dios. Nosotros como congregación te decimos que eres muy bienvenido, bienvenida a esta programación Voz de Restauración. Como hacemos siempre, te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Mis amados, el Señor ha seleccionado como porción de estudio el libro de los Hechos, capítulo 6. Libro de los Hechos, capítulo 6, vamos a leer el versículo 3 y después leeremos desde el 8 hasta el 15. Dice el 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Dice el 8: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, dice, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Que Dios nos bendiga hoy a través de su palabra. Quiero que miren versículo 3: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y dice el versículo 5: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban y después a los otros 6 más. Pero aquí la lectura está concentrada en este varón Esteban. Muy bien, mis amados. Ustedes saben que Dios nos está ministrando acerca de la fe. Y hoy nos va a hablar
de un hombre que la Biblia dice aquí que estaba lleno de fe. ¿Qué dice de Esteban? Estaban llenos de fe. Este hombre estaba lleno de fe en el Señor. Como dice ahí, el versículo, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Esteban? Lleno de fe y del Espíritu Santo. Sigue Dios interesado en ministrarnos acerca de la fe. Ayer tuve una llamada muy importante, una comunicación con una hija que Dios me ha dado en México. Y a través de ella me confirmó Dios la razón por la cual nos está hablando acerca de la fe. Dios también ha puesto en esta vida inquietudes acerca de las cosas que están sucediendo en este tiempo, en esta generación, en el mundo, lo que se está maquinando, lo que se está fraguando, cómo se están cumpliendo las profecías. En fin, hay cosas que vemos que son manifiestas, que son notorias. Hay cosas ocultas que se están fraguando, diríamos, contra el propósito del Señor. Y es necesario que la iglesia tenga los ojos bien abiertos en este tiempo. Como dijo el Señor, velad y orad. Yo he interpretado, y creo que lo he comunicado a ustedes, que entiendo que el propósito de Dios al darnos mandamiento de hablar de la fe, como lo ha hecho, es porque Dios quiere prepararnos para un tiempo que se aproxima sobre la tierra, que ya comenzó. Lo que está sucediendo en la economía de esta nación, el año pasado Dios nos habló, inclusive nos dio un consejo, que tengamos cuidado cómo gastamos el dinero porque venía una crisis. Y la crisis ya llegó. ¿Se cumplió o no se cumplió? Muy bien, pero no crean ustedes que lo único que va a suceder. Este es el principio nada más. Y yo no me estoy aquí, créanme ustedes, hermanos, les voy a decir una cosa. Yo estoy orando para que no ocurra. Y orando con todo mi corazón. Yo no quiero que ocurra. ¿Saben ustedes? Porque yo amo esta nación. Segundo, porque ustedes están acá. Y yo estoy acá. Y nuestros hijos están acá. ¿Y quién va a pedirle a Dios que mande problemas para que nos van a afectar a nosotros? No. No es que lo deseamos. Hay gente que le atribuye los mensajes a los profetas y se enojan con los profetas como si los profetas fueran dueños del mensaje. Dios me ha dado el don, por ejemplo, a mí, de mirar cuando una mujer está embarazada. Y Dios me ha usado mucho para anunciar embarazos. Mujeres estériles que los ginecólogos decían que no iban a parir. Y yo he visto que van a parir y lo he anunciado aún con fechas. A Esther le he dicho el año que viene, en este mismo tiempo, tú vas a tener una niña. Varias veces ha sucedido. No que algún día, el año que viene. Recuerdo en Argentina, cuando fuimos a Argentina la primera vez, una joven se me acercó y yo la miré y le dije, ¿tú estás embarazada? Y me dijo, no, jamás, no, por favor. No, yo soy recién casada y estoy estudiando. Yo no quiero tener hijos ahora. Y digo, hija, no es que yo lo deseo, es que lo estoy mirando. ¿Acaso soy yo culpable de mirar? Yo simplemente te estoy diciendo lo que... No, por favor. Y yo le dije, míralo bien lo que te voy a decir. Era 4 de noviembre. Cuenta hoy, 4 de noviembre. 9 meses exactamente nace tu niña. Y el 4 de agosto me llamaron que exactamente nació la niña. 9 meses después. O sea... ¿qué culpa tengo yo de ver? Nadie ve si Dios nos revela. Entonces, cuando uno anuncia algo, no es que uno quiere que va a suceder. La gente se enoja con los profetas. A Jeremías le decían, tú solamente todo lo que tú ves es malo. Y pues eso es lo que Dios me muestra. Todo lo malo. ¿Qué culpa tengo yo? Échale culpa a Dios. ¿Y por qué Jeremías veía cosas malas? Porque el pueblo se estaba portando mal. Y Dios a los que se portan mal les profetiza cosas malas. Y a los que se portan bien les profetiza cosas buenas. Porque a David todas las cosas que le decían generalmente eran buenas. Bueno, porque se portaba bien. Que acá se enojó, decía, Micaías, siempre todo lo que me profetiza es malo. Porque si el malo era él. Por eso el mensaje era malo, porque él era malo. Pero la culpa no tiene los profetas de mirar las cosas. Simplemente el Espíritu da testimonio.
Y ayer hablando con esta joven, el Señor me recordó una palabra que salió de mi boca hace unos años atrás. Dios decía que cuando el Señor Jesús vaya a venir, los profetas lo van a saber. Porque Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de la venida del Señor. Dios no quiere que nosotros ignoremos. Jesús dio señales y dijo, cuando vean estas cosas, levanten sus cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Por qué tantas señales? ¿Por qué tantas advertencias de Jesús? Es para que estemos apercibidos. Entonces, el Señor me hizo decir, aplicando la palabra, que cuando el Señor venga va a ser igual que cuando Elías se iba. Que Eliseo pensaba que el único que lo sabía era él. Y en cada ciudad que iba le decían, tú sabes que hoy se llevan a tu Señor. Dice, callad. Cállense, yo también lo sé. Pues cuando Cristo venga, así como las cucarachas y algunos insectos saben cuando se aproxima un terremoto y se ponen inquietos, vamos a saber que ese día nos vamos. Lo vamos a saber. Amén. Todo el que tenga los ojos abiertos y esté viendo a Dios y oyendo a Dios y alineados con Dios, se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta. Por ejemplo, yo no quiero hablar de la fe, se lo confieso que no quería hablar de la fe. Quizás un tema, máximo 2, pero me gustaría hablar de otras revelaciones, otras cosas. Pero yo soy un siervo. El siervo no es el dueño de la comida, el siervo la sirve. El siervo no determina la dieta, sino el Señor. Yo solamente tengo que obedecer. Y si soy obediente sirviendo el alimento, ustedes van a tener una buena nutrición. Y no se van a llenar de lo que yo quiero dar, sino de lo que Dios está sirviendo a su pueblo. Entonces, pero claro, yo pregunto, Señor, ¿por qué tanta insistencia con el asunto de la fe? Y lo único que recibo es, ¿no están ustedes orando por naciones? Como Jeremías, te he hecho profeta de naciones. ¿No los envié yo a ustedes a las naciones a orar por las naciones? Ahora están profetizando directamente contra las naciones. No estamos orando por esta nación un año, no estamos orando por Ecuador un año. Y dice Dios, no estoy anunciando las cosas que han de venir. ¿Por qué estoy hablando de la fe? Porque quiero prepararlos. Quiero prepararlos. No tomen estos mensajes para llevárselos a su casa y oírlos. Es que Dios quiere que entremos en una dimensión de fe. La fe tiene que despertar en nosotros, tiene que avivarse. Tenemos que estar apercibidos. Ha llegado el tiempo de hacerlo. Yo bendigo a Dios, porque aunque yo no tenía mi mente en esto y hasta me resisto y lo confieso públicamente, el Dios del cielo es bueno. Él es bueno. No importa que yo no entienda, un día voy a entender. Lo importante es obedecer. La obediencia le facilita a Dios hacer lo que Él quiere hacer. Dios le dijo a Pedro, Pedro, mata y come. Y Pedro como que se resistía. No, Señor, yo nunca he comido cosas inmundas. Pedro, mata y come. No, Señor. Y 3 veces vino el asunto, Pedro, mata y come. Y es que tú dijiste un día que yo no coma eso, pero ahora te estoy diciendo que te lo comas. Y Pedro no entendió. Dice, 3 hombres te buscan, no dudes ir con ellos, yo los he enviado. Y vinieron los hombres. Y Pedro fue a la casa de Cornelio. Él no sabía, por acá hasta se llevó 6 testigos por si acaso. Porque no, le era prohibido a un judío entrar a comer con un gentil. Él dijo, yo no quiero problema. Y llevó 6 testigos, no 1, 6. Y cuando estaba allá, que Cornelio le explicó, dice la palabra, dice Pedro dijo, ahora entiendo. Me ha dicho el Señor que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que tiene un pueblo también entre los gentiles. ¿Entendió Pedro? Qué importante cuando entendemos. Al principio, Pedro salió, obedeció. El Espíritu le dijo, no dudes ir con ellos. No sean ustedes, no dudes. Sabía que Pedro iba a dudar. O sea, en otras palabras, no vaciles en ir con ellos. Yo los he enviado. ¿Qué más evidencia que esta gente llegan a un lugar? Ve cerca del mar, a casa de un Simón curtidor, y allí está Pedro. Señor, que esto es una dirección mejor que decir el 1747 del este de la 172. Hasta le dice el nombre de la persona que trabaja y Pedro está hospedando allá.
Gloria a Dios. Ese es el Espíritu Santo cuando actúa, mi hermano, mi hermana. Eso es lo que Dios siempre quiere hacer. Cornelio, levántate, envía una delegación cerca hasta donde vivía, cerca del mar, en Jope, cerca del mar. Casa de un Simón que trabaja como curtidor. Ahí está Pedro hospedándose. Así habla el Espíritu. Y a este buscan unos hombres, no dudes ir con ellos. Cuando desciende, ahí están los hombres. Aquí está Pedro. Ay, pues es verdad lo que dice el Espíritu. Y Pedro entendió. Hay cosas que no entendemos en el principio, pero por la fe. Si Dios me está hablando, me voy a levantar. Ahora entiendo, Dios persiste. A veces decimos, es que el Señor a mí no me habla. Y dice Dios, no, lo contrario, es que tú no me escuchas. Amén. Mis hermanos, lo que dice el libro de los Hechos, el libro de Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, es algo que es verdad hoy. Dios hoy habla de muchas maneras. Dios habla por un niño que a veces está diciendo aparentemente un disparate y Dios está hablando por el niño. Está hablando por ese hermano aparentemente inmaduro y te está diciendo algo. Te está haciendo una pregunta el manager en el trabajo y en esa pregunta hay un contenido de Dios. Te habla por una puerta que se cerró y otra que se abre. Dios habla de muchas maneras. Hay que tener los oídos abiertos. La primera vez puede ser que no te des cuenta de lo que te quiere decir, pero una segunda vez, ya hay una segunda vez. Eso es lo que le dijo José a Faraón cuando le dijo, te dio un sueño y te dio otro sueño. Y los dos sueños tienen el mismo significado. Tanto el sueño de las 7 vacas gordas y flacas como el otro de las espigas. 7 es igual, es el mismo sueño. Y el hecho de que Dios te lo dio 2 veces, ponle atención, porque una vez habló Jehová y esta segunda vez he oído esto, que en Dios está el poder. Jesús siempre decía, en verdad os digo. Gloria a Dios. Siempre, en verdad os digo. Una vez y después, en verdad, otra vez, en verdad os digo. 2 veces. Antiguo y Nuevo Testamento. 2 veces. 2 veces. Y moja el vellón muchas veces. Dependiendo si queremos obedecer como Gedeón. Si usted no quiere obedecer, dice Dios, ¿para qué voy a perder mi tiempo con este cabezón? No, pero si usted quiere escuchar, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Jesús dice Jesús a los fariseos, ustedes no pueden entender mi lenguaje. Ni el lenguaje lo podían entender. ¿Por qué? Porque tenían ojos para ver, pero no veían. Oídos para oír, pero no oían. No oían, ni entendían, porque el corazón estaba engrosado. Pero cuando tenemos el corazón del Señor y amamos a Dios y le queremos agradar y no tememos a lo que Dios nos diga, porque aunque nos digan cosas que al final va a ser renuncia, muerte y tomar la cruz y renunciar y seguirlo, no me importa, sé que me conviene, sé que es lo mejor. Ya yo no vivo para mí, yo vivo para Él y todo lo que Él decía para mí es lo mejor. No me resisto a su voluntad, la amo, es agradable y perfecta. Y eso es lo que Dios quiere lograr en estos días, mis hermanos. Meternos en la dimensión de la fe. La fe, mis hermanos, no fue dada como una decoración. La fe no es un adorno que tú te pones acá en tu atavío o en tu casa. La fe no es un adorno. La fe es para pelear. La fe es un escudo para protegerte. La fe es un arma defensiva. La fe es el oro, como decimos la semana pasada, es tu oro. Siempre necesitas la fe, pero más en este tiempo de incredulidad. Y aquí nos habla de un hombre que estaba lleno de fe. No que creía, estaba lleno de fe. Y yo quiero que estudiemos algo aquí. Porque una cosa es tener fe y otra cosa es estar lleno de fe. Yo quiero que ustedes vean lo que dice aquí de Esteban.
Primeramente, dice aquí el versículo 5, Esteban, varón lleno de fe. ¿Lleno de qué? De fe. Versículo 8, Esteban, lleno de qué? De gracia. Esteban, lleno de poder. Así que estaba lleno de gracia, lleno de poder, y estaba lleno del Espíritu Santo. Lo dice el versículo 3, buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Así que Esteban estaba lleno del Espíritu, lleno de sabiduría, lleno de fe, lleno de gracia, lleno de poder. Y el Señor me reveló algo acá que puede ser muy sencillo, pero a mí me voló la cabeza. Me la voló tanto que comencé a orar de otra manera en cuanto a la fe. Esta mañana comencé a orar de otra manera en cuanto a la fe. Yo quiero que estudiemos un poquito. La palabra aquí, lleno. Esta palabra viene del verbo plero en la Biblia, que significa llenar hasta arriba. Plero es llenar hasta arriba. ¿Llenar hasta dónde? Hasta arriba. Como decía David, mi copa está rebosando. Eso es lleno. En cuanto a la fe, Esteban estaba hasta arriba. Diga, hasta arriba. Hasta arriba. Todo su vaso estaba lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de gracia. Estaba, y de poder. Estaba plero el hombre. Ese es el verbo llenar. Pero estaba lleno, estaba plero. Y yo quiero que estudiemos un poquito, porque la Biblia habla mucho de ese verbo plero. Por ejemplo, primeramente apliquemos este verbo a Jesús. En Colosenses 2:9 dice que en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y ahí la palabra plenitud es pleroma. Diga conmigo, pleroma, que viene de llenar. De plero viene pleroma. Plenitud es lo mismo, estar lleno hasta arriba, completamente lleno. Cuando dice que en Jesús habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, o sea, en el cuerpo. Jesús como varón, como hombre, físicamente, estaba lleno de toda la plenitud o la pleroma de Dios. ¿Sabe qué significa eso, mi hermano, mi hermana? Que Jesús estaba lleno de Dios hasta arriba. Dime, lleno de Dios hasta arriba. Plenitud es que está completo. De hecho, la palabra pleroma se traduce en la Biblia, estar completo. Es igual estar completo, estar cumplido. Dependiendo a lo que se refiera. Estar completo, estar cumplido, algo que no le falta nada. A Jesús no le faltaba ni una pizca de Dios, tenía todo de Dios. La plenitud físicamente, no en espíritu, físicamente como hombre, en Él estaba completo de la divinidad. Corporalmente toda la llenura de lo que era Dios. Quiere decir que no le faltaba nada de Dios. Por eso le dice a Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipito, tanto tiempo conmigo y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? ¿Cómo te atreves a decir que te muestre al Padre? Yo tengo la plenitud del Padre. Estoy lleno del Padre. No me falta nada del Padre. Estoy completo en el Padre. ¿O no entiendes que yo soy en el Padre y el Padre en mí?
Ese lenguaje que no entendían los judíos. Jesús decía: las palabras mías no son mías, sino de aquel que me envió. Mis obras no son mías, sino de aquel que me envió. No hago yo nada que yo no vea hacer al Padre. Ese lenguaje tan extraño no es nada metafórico ni simbólico. En Jesús de Nazaret es una gran verdad. Él estaba lleno de Dios, de la divinidad, de la omnipresencia, de la omnisciencia, en el carácter. En él estaba la justicia de Dios, la verdad de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la paciencia de Dios. Todo lo que es Dios en carácter, en esencia. Eso es lo que dice Hebreos. Dice que Él es la imagen del Dios invisible, el resplandor de su gloria. El resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, de su esencia. Ese es nuestro Jesús. Nos da pena que Israel no lo conoció, pero por la fe, por la gracia de Dios lo conocemos, porque se ha revelado a nosotros. El Cristo que tú y yo adoramos y servimos es el Cristo de Dios. Era hijo de Dios porque fue engendrado por el Espíritu Santo en lo natural, pero desde la eternidad es copartícipe con el Padre. Era Dios hombre. Dios estaba en Cristo en todo el sentido. Jesús tenía la pléroma de Dios. Diga la pléroma. Aprendas una palabra griega. Y cuando le pregunto: ¿usted sabe griego? Sí, es una palabra gloriosa. Y es la palabra pléroma. Muy importante, pléroma, plenitud. Ser lleno hasta arriba, estar completo, no me falta nada. Jesús estaba completo en la divinidad. Jesús no estaba creciendo en Dios. Jesús estaba lleno de Dios. No había un huequito en Jesús que no tuviera Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. ¿Y saben ustedes qué dice de Jesús? En Juan capítulo 1, en el versículo 16, dice: escuchen, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. En otras palabras, de la llenura de Cristo estoy lleno yo. Dígalo conmigo: de la llenura de Cristo estoy lleno yo. Y si Jesús está lleno del Padre, yo estoy lleno del Padre. Si a Jesús no le falta nada del Padre, a mí no me falta nada del Padre. Escúchame. En Colosenses 2:9 dice, el mismo texto, dice: en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y el versículo 10, el que sigue, dice: nosotros estamos completos en Cristo. Y la palabra completos es la misma palabra pléroma. En otras palabras, dice ahí: en Él habita toda la plenitud de la divinidad y nosotros estamos llenos de Él. Él lleno de Dios y nosotros llenos de Él. Por consiguiente, estamos llenos del Padre. Porque si Cristo está lleno del Padre, yo lleno de Cristo, y es lo mismo, entonces yo estoy lleno de lo mismo que Cristo está lleno. En otras palabras, a Jesús no le falta nada del Padre y a mí no me falta nada de Cristo, que es lo mismo. Dale un aplauso al Señor. Amén. Aplicado en el aspecto de la justificación, significa que todo lo que es Cristo somos nosotros a la vista de Dios. Por eso Pablo dice: yo no quiero ser hallado en mi propia justicia, la justicia de las obras, la justicia de mi obediencia, de mi servicio, de lo que yo hago para Dios. No, yo quiero ser hallado en Él, no en mi justicia. Hallado en Él significa en la plenitud de Él. Yo quiero tomar de la plenitud de Él, gracia sobre gracia. Yo me lleno de la gracia de Él, de la fuente inagotable. Como dijo Jesús a la mujer samaritana: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Ríos de agua viva.
De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. De la compuerta de Cristo recibimos nosotros. Él es una fuente que salta para vida eterna. Y en esa fuente yo recibo, y de su gracia soy lleno yo también. En Cristo estamos completos, estamos cumplidos. La palabra pleroma se traduce cumplidos, completos, llenos. Quiere decir que como quiera no nos falta nada. Legalmente delante del Padre, desde el punto de vista de la justicia, para el juicio de Dios, estamos completos. Cristo es perfecto, nosotros en Él. Cristo es acepto delante de Dios, nosotros en Él. Cristo es digno por ser perfecto, nosotros en Él. Cristo tiene entrada al Padre, nosotros también en Él. Cristo fue declarado Hijo de Dios, nosotros con Él. Cristo se sentó a la diestra del Padre, nosotros con Él. Todo lo que es Cristo somos nosotros. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Hermano, hermana, créelo. Esa es la palabra de Dios. Yo quiero ser lleno de esa plenitud. Yo quiero ser lleno, mi hermano, de esa palabra verdadera. No quiero que sea una doctrina, una teología hueca, una sutileza, una filosofía hueca, una enseñanza hueca. Esa es la palabra bendita de Dios. Oraba yo al Señor esta mañana y decía: Señor, por años soy predicador. Yo quiero esa palabra verdadera que yo he predicado. Quiero, como decía Juan Wesley, Dios me ha prendido en fuego y la gente viene a verme quemar. Quiero ser como Juan el Bautista, antorcha que ardía. ¿Por qué tengo yo que conformarme con un vaso medio cuando Cristo me llena el vaso completo? Imagínense la llena. Esta copa es profética en esta iglesia. Dios te llena. Una vez instruyó Dios a una profeta que trajera esto. Y yo no lo sabía. Y yo predicaba acerca de ser llenado, de ser llenado, de ser llenado. Hasta que salió ella corriendo y dijo: miren lo que Dios me dijo que traiga. Es un testimonio. Y está aquí como una señal profética de que el deseo de Dios con esta iglesia y con los santos de Dios que nos escuchan es la plenitud, es estar completos. Dios no nos quiere vacíos, ni medio llenos, sino llenos totalmente en Cristo. Mi copa está rebosando. ¡Ushá! Oh, lo deseo. Anoche yo me acosté diciéndole al Señor: Señor, quiero soñar contigo. Y me dio un sueño que me llenó de hambre. Me hizo ver en el sueño que yo lo necesitaba. Y como yo sabía que ese era el mensaje, Dios mío, dámelo a mí primero. Yo no quiero ser un palabrero. Yo quiero arder mientras predico la palabra de Dios, porque es vida. Aleluya. 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 Amén. Amén. Una vez un cristiano estaba hablando con un artista, un actor.
Y le dice, le decía el cristiano al actor, yo me maravillo cómo ustedes los actores pueden dramatizar las cosas. Y uno, cuando ustedes dramatizan, uno llora, uno lo siente, uno lo ve, uno grita, uno reacciona. Es tan real, ustedes lo hacen tan real que uno tiembla, uno reacciona, se mueven las emociones, todo el ser se mueve. ¿Cómo lo hacen? El actor le dice, hay una diferencia entre los actores y los cristianos. Nosotros hacemos que una mentira se vea como verdad, y ustedes hacen que una verdad se vea como mentira. Yo no quiero, mis hermanos, que la verdad de Dios sea reducida a nada. Una vez les prediqué a ustedes de la fe cuando se hace vana, de la gracia cuando se hace vana. Pablo decía, yo no quiero que se haga vana la cruz de Cristo. ¿Cómo se hace vana la cruz de Cristo? Cuando yo la predico con filosofías, con huecas sutilezas. Cuando la gracia se hace vana, cuando yo no actúo de acuerdo a esa gracia, cuando yo no me esfuerzo en la gracia, cuando la fe se vuelve vana, cuando en mí no funciona. Es triste que Dios haya invertido tanto, haya enviado a su Hijo. Me gusta la predicación apostólica. Pedro decía, nosotros estuvimos con Él en el Monte Santo. Juan decía, las cosas que hemos visto y oído y palparon nuestras manos acerca del verbo de vida son las cosas que estamos anunciando a ustedes. Lo que vimos, lo que oímos, lo que palpamos. Había una filosofía que tristemente entró al cristianismo, el gnosticismo. Los gnósticos eran cristianos que habían sido influenciados con la filosofía griega. Y como los griegos creían que todo lo que es humano es malo, por eso Platón creía lo que se llama en filosofía la metempsicosis, o la transmigración del alma, que el alma entra al cuerpo y vive torturada todo el tiempo deseando la muerte para salir del cuerpo. Para los griegos todo lo que es carne es malo. En un sentido está correcto, pero en el extremo que lo llevan no. Entonces, como el evangelio predicaba que Cristo había venido en carne, ellos dijeron, no puede ser. Si era el Hijo de Dios, si era santo, no pudo venir en carne. Y ellos negaban la naturaleza humana de Cristo. Y de ellos salió una teología, que eran los docetistas. Esa palabra viene de apariencia, significa que la naturaleza humana de Cristo es simplemente una apariencia, que lo que la gente vio de Cristo era una apariencia. Por eso Juan combate esa teología y Juan dice, por eso que Juan dice, lo que nosotros hemos visto y oído y palparon nuestras manos con respecto al verbo de vida es las cosas que anunciamos. Por eso Juan es el único evangelista que dice, cuando estaba en la cruz, dice, y lo traspasaron con la lanza y salió sangre y agua. Y dice, yo estaba allí. El que vio estas cosas lo dice, yo estaba allí. Salió sangre y agua. Como diciendo, esto no es una apariencia. Es Juan que narra que Dios le metió la mano en el costado a Tomás y le dijo, mira Tomás, esto no es, yo no soy un fantasma, yo como, yo bebo. El evangelio no es una fantasía, es una realidad. A mí no me importa que el diablo lo niegue, me basta con lo que Dios escribió para mí, para ti. Cuando Juan, en el capítulo 3 del Evangelio, está hablando de la experiencia de Juan el Bautista. Cuando Juan decía, el que tiene la esposa es el esposo, en el contexto de que los discípulos de Juan estaban preocupados porque ya la gente no seguía a Juan sino a Jesús. Vinieron a él, a Juan el Bautista, y le dijeron, aquel que tú diste testimonio en el Jordán, que era el Cordero de Dios, todos siguen en pos de él. En otras palabras, ya no nos siguen a nosotros.
En ese contexto que Juan estaba hablando, el que tiene la esposa es el esposo. Yo que soy el amigo del esposo, me gozo de que eso esté sucediendo, porque yo vine a preparar el camino al esposo. En ese contexto dice él, el que tiene la esposa es el esposo. Y dice él, nadie tiene nada que no haya recibido de Dios. El que tiene algo fue porque lo recibió de Dios. Y está hablando de Jesús en el contexto. Y hablando de Jesús dice, y Dios, dice, y el que habla la palabra de Dios es porque la recibió de Dios. Y dice, ahí dice en el contexto, porque Dios no da su espíritu por medida. Jesús no tenía el espíritu por medida. Diga conmigo, Jesús no tenía el espíritu por medida. Las escrituras revelan que Jesús no tenía el Espíritu Santo por medida. La Biblia dice, el día de su bautismo el Espíritu Santo descendió en forma corporal. Dios, hermanos, era el Espíritu Santo, pero Dios lo quería materializar, y tomó una paloma semejante a la paloma que lanzó al aire Noé para comprobar que la tierra estaba seca. Y la paloma, ustedes saben que dio un recorrido y vino de nuevo al brazo de Noé, porque no encontró dónde reposar. Pero una de esas veces que salió, vino con un olivo en la boca, representando que había un árbol de olivo donde ella podía posar. Y ahí estaba el olivo de Dios. El Espíritu Santo bajó en forma de paloma y andaba buscando dónde reposar, y vio a Jesús el día de nacimiento, y bajó y descendió y dijo, aquí está el olivo, aquí yo puedo permanecer para siempre. Amén. Y no solamente el Espíritu Santo lo llenó, sino que se convirtió en el único que bautiza con el Espíritu Santo. Capítulo 4:1 de Mateo dice, y Jesús, saliendo del agua, fue al desierto lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo fue Jesús? Él no tenía el Espíritu por medida. Ahí lleno es plero. Él no tenía a Dios por medida. No luce en la vida cristiana, ese hombre tiene mucho de Dios. No, yo a Dios lo tengo completo. Esa persona tiene mucho del Espíritu. No, yo tengo el Espíritu completo, porque Dios no se da por medida, ni da su Espíritu por medida. Y Jesús, mi Jesús, de donde yo recibí, la fuente de donde yo recibí, estaba y está llena. Y me llena. Él es la plenitud de aquel que todo lo llena. Él es la plenitud de aquel que todo lo llena. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena. Diga, yo estoy lleno de aquel que todo lo llenó, lo sigue llenando y lo llena. Yo tengo la plenitud de Cristo. Ahora denle un aplauso al Señor. Aleluya. Llénate de esa verdad. Llénate de esa verdad. Que fluya esa verdad. Que fluya esa verdad. Que Dios te llene de la fe en esa verdad. Amén. Estamos en el umbral del tiempo donde Dios va a reproducir, restaurar el tiempo apostólico. Por casualidad, entre comillas, yo estoy leyendo el libro de los Hechos porque me corresponde ir por ahí, porque yo lo leo. Ustedes saben, yo les he dicho cómo yo leo la ley, los profetas, los salmos y el Nuevo Testamento. Y voy por los Hechos, y leyendo. Yo en estos días leyendo, yo decía, Dios santo, Padre, esto es lo que yo he predicado, lo que yo he vivido. Cuántas veces he pasado por ahí. Siempre lo he deseado, pero ahora me siento tan pobre. Quiero eso, Padre, quiero eso.
yo? ¿Qué tiene Pablo más que yo? ¿Qué tiene Esteban más que yo? ¿No soy yo también un siervo tuyo? Y Dios contesta, es que Esteban no solamente estaba lleno del Espíritu, estaba lleno de fe porque estaba lleno del Espíritu. Y el problema de ustedes es que están vacíos, semillenos. Y para hacer esto hay que estar llenos de Dios, llenos del Espíritu, llenos de Cristo, por consiguiente de todo lo que Él da y ofrece. No por medida, plero, que significa lleno hasta arriba. Diga conmigo, lleno hasta arriba, completo. La palabra pleroma es completo, terminado, acabado, hasta lo último. No me falta nada. En la justificación no nos falta nada. Y Dios quiere que en la santificación no nos falte nada tampoco. Entonces, yo quiero, porque vamos a llegar aquí, póngale un marcador a su Biblia, porque todo lo que estamos diciendo para que usted entienda lo que viene. Y ya lo tiene. Muy bien, yo quiero que usted venga conmigo. Vamos a leer Efesios capítulo 1 para que entendamos el plan de Dios con nosotros. Efesios capítulo 1. Yo puedo leer el capítulo completo, que es glorioso. Miren qué tremendo. El versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar, diga conmigo, sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Diga sobreabundar. ¿Qué es sobreabundar? Más allá que abundar. Significa que cuando está rebosando todo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aleluya. Ese versículo es mío, yo te lo regalo. Siempre lo uso para decir que aún Dios se somete a su voluntad, cuanto más yo a la de Él. A fin, versículo 12, de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Cuál es el propósito? A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. En otras palabras, que todo el que nos vea glorifique a Dios por causa nuestra. Versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Aleluya. Aquí está la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nos dio la herencia, nos dio con el Hijo y el Evangelio todas las cosas, nos selló con el Espíritu Santo. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia para la redención, para la posesión de la adquirida para la alabanza de su gloria. Y aquí las arras significa el down payment. Cuando usted hace un negocio y usted da el inicial, eso es el Espíritu Santo. Significa que si Dios le dio el Espíritu Santo, ya en el negocio ya dio el down payment. Y si dio el down payment, estoy seguro que viene a terminar la transacción. El que comenzó la obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Dale otra aplauso, Señor. Amén. Aleluya. Dios hizo un negocio, me compró en Cristo, hizo otro en el Espíritu y ya dio el down payment, ya dio el inicial. Y escuchen ahora viene el donde queremos leer. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros,
haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación y del conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál, miren ustedes qué grande, la supereminente grandeza de su poder, como si no fuera suficiente poder, le llama la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. La palabra ahí operación es la palabra energía, la cual operó en nosotros, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas, diga todas las cosas, bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Después que dice todo lo que Jesús es ahí, que Dios con la energía del cielo lo levantó entre los muertos y lo puso sobre principados, potestades, autoridades y en todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo sino en el venidero. Dice, sometió todas las cosas bajo los pies de Jesús y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Quiere decir que si la cabeza tiene todo el poder, toda la energía, toda la plenitud, toda la autoridad, imagínense que va a recibir el cuerpo, la cual es su cuerpo. Y escuchen, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En otras palabras, Dios vació en Cristo todo lo que Él es, todo lo que es el Espíritu Santo, todo lo que es el reino de Dios, todo lo que es el cielo. Y como Cristo es la cabeza, vació todo eso sobre la iglesia. Y la iglesia se llama en el cielo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. ¿Por qué la iglesia es la plenitud? Porque Cristo es la plenitud y de su gracia recibimos todos. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena. Por eso le leí el tremendo capítulo casi completo, para que entiendan todo lo que dice de lo que hemos recibido de Cristo. Diga plenitud. 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 Escuchen, capítulo 4 de Efesios. ¿Están listos? Versículo 1. Yo pues preso en el Señor. Pablo estaba preso cuando escribió esta epístola. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo es digno? En otras palabras, anden de acuerdo a la vocación, anden de acuerdo a lo que han recibido de Dios. No anden despojados cuando lo tienen todo. No anden a medias cuando tienen la plenitud. Y ahí dice, ahí habla ahí especialmente de la vocación de acuerdo al carácter, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, y fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Fíjense que aquí está hablando de plenitud, de plenitud. Muchas unidades que forman un todo. Un solo Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios, un solo Padre. Todas esas uno forman un todo. Y el todo es Dios. Y nosotros somos parte de ese todo. El 6. Un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros, a pesar de que somos una unidad en la plenitud de Dios, aquí te tiene otra vez la idea de cuerpo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cómo te recibió la gracia? Diga conforme a la medida del don de Cristo. Conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué recibimos? La medida del don de Cristo. ¿Cuál es el don de Cristo?
Bueno, una cosa es lo que hemos recibido en el cuerpo y otra cosa es lo que hemos recibido en Cristo. En Cristo hemos recibido plenitud. En el cuerpo somos parte de una plenitud. ¿Usted entendió eso? En Cristo usted recibe directamente la plenitud del don de Cristo. En el cuerpo usted parte de una plenitud. Tiene una porción de la plenitud en el cuerpo. Pero una cosa es el cuerpo y una cosa es para con Dios. Dice Pablo, son todos apóstoles, son todos profetas, hablan todos lenguas. En cuanto a la impartición dentro del cuerpo es una cosa. Y una cosa es en Cristo. En Cristo yo he recibido la plenitud, ya lo leímos. La iglesia en conjunto tiene la plenitud de Cristo. Yo por ser parte del cuerpo en Cristo tengo eso. Pero Dios en el cuerpo repartió a cada uno. Hablando de las capacidades ungidas para llevar a cabo la obra del ministerio, es otra cosa. ¿De acuerdo? Haciendo diferencia, miren ustedes lo que sigue diciendo para que podamos entender. Ahí habla después de los 5 ministerios que el Señor le dio a la iglesia para capacitarla para la obra del ministerio. Dice que llevando cautiva la cautividad dio dones a los hombres. Y dice el versículo 11, y él mismo constituyó a unos profetas, a otros evangelistas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí está hablando de los 5 ministerios, o sea, los dones de gracia. Cada uno recibe una medida del don de Cristo. Y todas esas medidas sumadas son plenitud. Aleluya. Usted una medida, yo una medida, aquel una medida y todos una medida. Y se suman todas las medidas, significa plenitud. Eso es como cuerpo. Como individuo es otra cosa. Aquí está hablando como cuerpo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, escuchen, que Dios con la iglesia está formando un cuerpo como el de Cristo. La iglesia como cuerpo, Jesús es la cabeza y la cabeza recibió todo. La plenitud de Cristo baja, así como la unción baja de la cabeza y todo el cuerpo. De la plenitud de Él baja al cuerpo. Y el propósito de Dios con la iglesia es que se forme un varón perfecto que tenga la estatura de Cristo. Y la estatura de Cristo es 7 por 7. Porque es perfección por perfección. Gracia sobre gracia. Dale aplauso, Señor. Amén. Aleluya. Amén. Y miren ustedes lo que dice en los versos que siguen. Atención aquí. Dice aquí. ¿Para qué? Diga propósito. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando estamos plenos de la estatura de Cristo, ay mis hermanos, cuando vienen esos falsos maestros con astucia y artimañas y estratagemas, ay, decimos como Josué y Caleb, no lo comemos como pan. Cuando venían a Jesús a decir, maestro, ¿es lícito dar tributo a César o no? Dice que Jesús, conociendo sus corazones, porque nadie le tenía que dar testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Estaba lleno de Dios. Y el que está lleno de Dios conoce las maquinaciones del diablo. Dice que no ignoramos sus maquinaciones. Cuando viene alguien, lo miramos en los ojos y le decimos, te conozco, bacalao. Aunque venga disfrazado, tú eres el mismo. ¿Ven ustedes la importancia de estar llenos, perfectos, completos en el cuerpo y en la unidad del cuerpo con Cristo? La importancia de usar bien esa medida, porque esa medida es plena, aunque es una medida en el cuerpo, es plena.
Porque ahí está tratando de hacernos ver que no somos independientes, sino que todos tenemos la plenitud de Cristo, todos, un Señor, una fe, un bautismo, uno, que forman un todo, y ese todo es el Padre, que está en todos, por todos y en todos. Y escuchen, sino que creciendo, dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Diga conmigo, crezcamos. Se crece en la medida, y cuando usted crece en la medida llega a la plenitud. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Se crece en Cristo o no se crece en Cristo? Claro que se crece en Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado, bien el cuerpo, unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Miren aquí. Todas las extremidades se junta el brazo con el antebrazo. Y mire, se mueve. Y hay una sustancia aquí, un líquido, que si no estuviera ahí, yo no pudiera hacer ese movimiento porque me sonaran los huesos. Pero hay una sustancia que Dios puso acá, que ahora no recuerdo cómo se llama. En cada articulación está para suavizar, y es el amor. El amor suaviza. Cuando hay dos órganos que están ahí medio, aquí, el brazo y el antebrazo, Dios le dice, échale un poquito de amor ahí y tú verás que no suena y se mueve bien. Sí, pregúntenle a los médicos. Las articulaciones tienen una sustancia que aquí hay de esa sustancia, y aquí hay también, que cuando suaviza, cuando los órganos están que suenan, que están rozando los huesos, ya le mete el amor. El amor suaviza la relación. Todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, etcétera, etcétera, etcétera. Y escuchen ahora. Escuchen lo que dice. En quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Mira que se ayudan según la actividad propia de cada miembro. ¿Saben lo que quiere decir ahí? Literalmente, según la medida propia de cada uno. En griego dice, según la actividad propia, significa según la actividad en la medida. Según la actividad es según, dice, según la actividad propia es según la actividad en la medida que cada uno recibió de Cristo. Quiere decir que la actividad de cada uno debe ser en la medida. Gloria a Dios. Amén. Diga, la actividad suya debe ser en la medida. En la medida que usted recibió dentro de la plenitud de Cristo. Ahí viene la responsabilidad individual. La medida de fe, hay que meterle mano a la medida de fe y llevarla a la plenitud. Y si Dios me llamó a orar, no dejen a la pobre María orando. Vamos a orar todos. Orando todos en todo tiempo con acciones de gracia por todos los santos, con deprecaciones y súplicas en el Espíritu, todos. Pero solamente llamo para que oren por mí. No, usted tiene una actividad propia de acuerdo a la medida. Hay una medida de gracia, hay una medida de fe, hay una medida de amor, hay una medida que usted tiene. Y hay que andar de acuerdo a la actividad de la medida en el cuerpo. Pero solamente unos cuantos están funcionando en el cuerpo con la actividad de la medida. Están haciendo su trabajo de acuerdo a la medida. La mayoría, pues este es un asunto de ellos. Cuando hay salud en el cuerpo, cuando todos los órganos bien compaginados, juntos, cada uno aportando su función, hay que cuidar. Pablo dice en Romanos capítulo 12 que cada uno recibe una medida de fe. ¿Una qué? La palabra medida es la palabra metron. Le viene la palabra metro. ¿Con qué se mide? Con el metro. Geometría. Geo, tierra, metría, metro, medir la tierra con el metro. Gloria a Dios. Mira cómo están las matemáticas aquí. Aleluya. Amén. Medida ahí es metro, metrón. Medida.
Gloria a Dios. ¿Están listos ahora para entender el mensaje? Miren lo largo de la introducción para entender el mensaje. Ven ahora a Esteban a aplicar todas esas cosas. Hechos capítulo 6. Aleluya. Ay, espero que usted le puso el marcador a la Biblia. No cometa ese fallo cuando tenga al predicador Juan Radamés Fernández, porque siempre lo dice que hay que usar la medida para medir la Biblia. Es esto. Póngalo ahí. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Escuchen ahora, cuando eligen a los 7, eligen a Esteban. Aquí viene una gran aplicación que yo vi aquí. Ojalá que Dios me ayude. Dice, agradó, versículo 5, la propuesta de toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo era Esteban? Varón lleno de qué? Y de fe. Muy bien. Ahora, podemos dividir la fe que Dios nos da para salvación. Es una fe que la recibimos todos. La fe para salvación la recibimos todos. Y una es la fe que recibimos como don de Dios para los asuntos de Dios, para la obra del ministerio. Entre los 9 dones que Dios nos dio, hay algunos que son dones de operaciones de milagros. Por ejemplo, los evangelistas tienen el don generalmente de hacer milagros. Porque Dios, como sabe que su trabajo es trabajar con los inconversos para convencerlos de pecado, de justicia y de juicio, y dice que las señales son para los incrédulos. Solamente que la iglesia la ha tomado para ellos, pero es para los incrédulos. Los milagros y maravillas son para que los incrédulos crean que el evangelio es potencia de Dios para salvación de todo aquel que cree. Amén. En el libro de los Hechos, pocos milagros se hicieron en la iglesia cuando se reunían. El único milagro que entiendo que se hizo fue cuando se cayó Eutico, porque se durmió allá arriba, como algunos de ustedes se duermen a veces. Espero que no se caigan. Y que Pablo lo resucitó. El único milagro puede ser que haya otros, pero muy pocos. Generalmente los milagros fueron afuera, para los impíos. No significa que Dios no hace milagros adentro, pero proporcionalmente significa que las señales son para los incrédulos. No vayan a entender que Dios no hace milagros acá. Estoy diciendo que generalmente es para los incrédulos. Esteban, la fe que salva la tenemos todos. Es una medida que todos tenemos. Ahora es la otra fe. O sea, la otra fe, vamos a hacer así, para distinguirla, ¿no? No es que hay otra fe, para que entienda. La otra fe es la fe que Dios nos da justamente para eso. Para llevar a cabo la actividad. Para ser librados del mal, para continuar creciendo en la gracia, para continuar creyéndole a Dios, para continuar llevando a cabo la obra del ministerio. En fin, puedo decir muchas cosas. ¿Cuál era la medida de Esteban? Aquí dice Esteban, lleno del Espíritu Santo y de fe. Dios quiere, mis hermanos, la Biblia habla de crecer en gracia. Diga, crecer en gracia. Y la Biblia habla de crecer en fe. Por ejemplo, para que esto quede registrado acá, ya que estamos estudiando la palabra, en Segunda de Tesalonicenses 1:3, no tienen que buscarlo. Pablo habla de vuestra fe. Dice, vuestra fe va creciendo. Vuestra fe va creciendo. Pablo habla y también en 2 de Corintios 10:15 habla de la fe que crece. Y también 2 de Pedro 3:18 dice creced en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Así que se crece en la fe y se crece en la gracia y se crece en el conocimiento. Y se crece en la salvación. Dice que crezcamos en la salvación. Y se crece en Cristo. La Biblia de crecimiento. Hay que entender eso. Yo te voy a decir lo que yo entiendo. Yo entiendo que Dios me dio el Espíritu y no me lo dio por medida. Me lo dio completo. Pero yo crezco en la vida del Espíritu, ¿o no? ¿Cómo yo crezco en la vida del Espíritu? Pablo habla de ejercitarse en la piedad. ¿Qué? Entonces usted se puede ejercitar en la fe. Se puede ejercitar en el amor. Se puede ejercitar en la gracia. Usted se ejercita en el Espíritu. ¿Cómo yo
me ejercito en el Espíritu? Pues viviendo diariamente en el Espíritu, teniendo relación y comunión con el Espíritu, ¿o no? Sí. En el libro La vida del Espíritu hablo de eso mucho. ¿Por qué el enemigo hace y deshace con nosotros? Porque no vivimos siempre en el Espíritu. Un día estamos allá arriba y otro día estamos aquí abajo. El diablo hace y deshace. Pero si siempre viviéramos en el Espíritu, muchas veces yo como cristiano sufro desaliento, especialmente no tanto como cristiano, sino en la vida ministerial, sufro desaliento, porque las cosas no salen como me gustaría que salieran. Y Dios me dice a mí, cuidadito, cuidadito, que el desaliento no es del Espíritu. Es almático, y en Adán tú eres un alma, pero en Cristo eres un espíritu vivificante. Así que cuidado con el desaliento, no es mío. Lo mío es el gozo, la paz, el ánimo, la fuerza, el denuedo. Eso es mío, eso es del Espíritu. Y entonces yo me sacudo, Señor, perdóname. El desaliento no es del Espíritu. Me voy ahora al Espíritu, al denuedo, al gozo, a la paz, a la consolación eterna en Jesucristo. Amén. ¿Y qué hago yo? Me estoy despojando de la carne, me estoy despojando de lo almático. ¿Cómo crezco en la salvación? Pues creciendo en la gracia en Cristo Jesús, yo crezco en la salvación. Y cuando el diablo quiere llenarme de culpabilidad, yo reprendo al diablo y le digo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando las emociones quieren deprimirme, porque las emociones te hablan y te dicen, tú no sirves para nada, tú eres esto, tú eres aquello, y te saca todos los traumas de la niñez, y ahí tú te tienes que decir un momentito, yo no soy el que tú dices que soy, porque tú me estás señalando a Adán, y yo no soy Adán, yo soy Cristo. Si aún a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos según la carne. Entonces yo entiendo, mis hermanos, que Esteban, había crecido en el Espíritu y por eso estaba lleno de la plenitud, estaba lleno de la fe. No tenía la fe en una medida, la había desarrollado. ¿Cómo se desarrolla la fe? Ejercitando la fe. Cuando los discípulos dijeron a Jesús, Maestro, aumenta nuestra fe. Escúchame, hermanos, no tengo el tiempo para buscarlo. En el mismo contexto, ¿saben cuál fue la respuesta de Jesús cuando le dijeron, aumenta nuestra fe? Dice, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, le pueden decir a ese monte que se quite. En otras palabras, si con una porción pequeña, una pizca de la fe que ustedes tienen, la usaran, usted le puede decir a esa montaña que se mueva. Una pizca mueve una montaña. ¿Qué será? Toda la fe, el paquete, el package plan. ¿Qué pasó con Esteban? Esteban no usaba una pizca ni un granito de mostaza de la fe, sino toda la fe. Usaba todo el poder, usaba toda la gracia. Había crecido, se había ejercitado en el Espíritu. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, mis hermanos. Que usemos toda la plenitud, toda la gracia, todo el conocimiento, todos los dones, todas las actividades de acuerdo a la medida que hemos recibido, hacerla crecerla, dinamitarla, que llegue a la plenitud, que llegue a estar completa nuestra fe. Ahí llena, estaba completo en fe, no le faltaba nada en fe, no le faltaba nada en gracia, no le faltaba nada en poder, no le faltaba nada en el Espíritu, estaba rebosado. Y el diablo cometió un error, y es meterse con ese hombre. Y miren lo que pasó. Versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y del poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Tú quieres hacer grandes prodigios y yo también. Hay que estar lleno del Espíritu, lleno no una porción de gracia, toda la gracia, no un poquito de fe, plenitud de fe. Amén. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. Esto era una secta judía que tenía sinagogas en Jerusalén, solamente por ser de Alejandría. Ya yo sé que eran filósofos, porque allí se cultivaba mucho la filosofía. Y disputaban con Esteban, dice en la última parte del 9. ¿Qué hacían? Cometieron el error de disputar con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que le hablaba. Ay, mis hermanos,
Dame la atención acá. Cuando viene alguien enviado por el diablo a acusarte, porque a Esteban lo acusaron, ya voy a ver de qué lo acusaron, algo bien serio, de que había blasfemado contra la ley, contra Dios, contra Moisés. Y levantaron una calumnia diciendo que él había dicho que Jesús iba a destruir todo. Entonces, mis hermanos, lo culparon de blasfemia. Cuando un hombre está lleno del Espíritu Santo y está lleno de fe y está lleno de poder y está lleno de gracia y ya llegó al colmo de la medida, cuando viene cualquiera a argumentar contra él, ¿saben ustedes, hermanos? No hay que argumentar, porque no pueden resistir. ¿No pueden qué? Resistir. Cuando yo estaba leyendo esto, me vino un testimonio. Cuando yo comencé mi ministerio, yo fui a una casa un día a predicar. Y entonces estoy predicando que solamente Cristo da felicidad. Que el mundo, todo lo que el mundo ofrece es vano, es temporal, es efímero. Y que solamente Cristo es el hombre feliz. Hablaba yo de que en Cristo está la felicidad y el gozo y todo. Y entonces el muchacho de la casa, que era el jefe de la familia, me está escuchando y de momento se enoja. Y me dice, eso no es verdad. Y comenzó a refutarme, pero de cierta manera, refutando la palabra. Eso no es verdad. Los cristianos no son felices, nada. Y comenzó a refutarme. Y cuando yo veía su rostro, mientras él hablaba. Y yo con amor le dije, ¿sabes qué? Yo veo algo en tu rostro. Dice, ¿qué? Yo veo una profunda frustración y un gran dolor en tu corazón. Y ese es de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso tú estás hablando aquí, porque tú no eres feliz. Algo grande te está pasando a ti que estás hablando así. Y el hombre comenzó a llorar. Y comenzó así. Es que mi esposa me abandonó, me fue infiel, se fue con otro. No pudo resistir mi palabra. Le pude leer lo que había en su corazón. ¿Cuántas veces hay personas que refutan, argumentan, pelean? Y tú le hablas al corazón. La palabra cuando está yendo es como una saeta. Se acaban los argumentos. Hermanos, si tuviéramos más llenos del Espíritu Santo y de la fe y del poder y de la gracia, no tuviéramos que hablar tanto. Obráramos más y los enemigos se callaran la boca. Hoy están hablando tanto en la prensa del cristianismo y todas esas dudas y todos esos cuestionamientos y hasta blasfeman. Dice que Jesús, no me atrevo a decir lo que dice de Jesús en películas, que es homosexual, que vivía con María Magdalena, que significa que era un hipócrita, engañador. Eso no lo dirían jamás de Jesús si los cristianos vivieran a Jesús. Jamás respetaran a Jesús. Eso lo puede decir de otros maestros, pero no de Jesús. No de Jesús. De Jesús, los demonios cuando lo veían decían, Jesús Nazareno, te conocemos, tú eres el santo de Dios que has venido antes de tiempo. No, antes de tiempo no, este es mi tiempo. Quizás no es el de ustedes, porque ustedes no quieren que yo llegue. No podían resistir. Cuando Jesús llegó a Decápolis, que vinieron aquellos endemoniados que rompían las cadenas y andaban y se autodestruían en esos cementerios por ahí. Cuando vieron a Jesús y a los apóstoles bajar de la barca, salieron para allá aquellos dos endemoniados y no era saludarlos que iban. Y yo me imagino a Pedro corriendo por la playa, subido a un cocotero de esos, corriendo con el faldero así. Y Jesús se queda tranquilo así cuando llega. Cuando viene, ¡yeah! Frenaron los demonios. ¡Yeah! Que frenaron. Y Jesús le dice, ¿cómo se llaman? Nos llamamos legiones porque somos muchos. Una legión romana de soldados variaba de 3,000 a 6,000 soldados. Y eran legiones en plural. Dice Jesús,
Ustedes tienen legiones de demonios y yo tengo plenitud de Dios. Así que ¡fuera! Y estaban allí, yo sé que tú eres bueno, aún con los malos. No queremos andar por ahí sin habitación, divagando, por ahí sin rumbo, como homeless, como abandonados, menesterosos, desamparados. Puede buscarnos una habitación en aquellos cerritos, ya que los cerdos son inmundos. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, los demonios ruegan. Ruegan, ruegan, ruegan. Ruegan. Oremos a Dios para que los tiempos apostólicos vuelvan a nosotros. Porque Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Hemos cambiado nosotros, que nos conformamos con una porción, cuando Dios quiere llenarnos de la plenitud de aquel que todo lo llena. Como estaba lleno del Espíritu, como estaba lleno de fe, hacía milagros, señales y maravillas. Como estaba lleno del Espíritu, no le podían resistir la sabiduría. Y ustedes saben que levantaron una calumnia a Esteban. Escúchame, hermano. Ahora viene la enseñanza. Todo el capítulo 7 habla del discurso de Esteban. El discurso termina diciendo: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Pero escucha lo siguiente. Yo quiero entrar de lleno a lo que Dios a mí me reveló. Ya te dije, porque estaba lleno de fe y de gracia y de poder. Versículo 8, hacía milagros y maravillas. Como estaba lleno del Espíritu, nadie le podía resistir la sabiduría de Dios. Aún buscaron, versículo 13, testigos falsos y no pudieron con él. Y escuchen ahora, versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Te voy a decir lo que Dios me reveló a mí, que me sacude. Ayúdame. La Biblia dice que cada uno de nosotros tiene un ángel asignado por Dios. Cuando Pedro, capítulo 12, salió de la cárcel, porque el ángel lo sacó de la cárcel, la iglesia estaba orando. Estaban orando en casa de María, la madre de Juan Marcos. Y Pedro tocó a la puerta mientras estaban orando. Y Rode, la muchacha, fue a abrir la puerta. Y cuando oyó que era Pedro, no abrió, salió corriendo a dar la noticia que Pedro estaba ahí. Y dice que ella pensaba que no era Pedro, sino su ángel. ¿Su qué? Su ángel. Eso no era una muchacha que se puso a hablar disparate allí. No. Toda la Biblia habla de que cada uno tenemos un ángel. Por ejemplo, Jacob, cuando fue a bendecir a José, le dijo: el ángel, mi ángel que siempre me protege, te bendiga. Mi ángel, el ángel mío que siempre me guía y me protege, te bendiga. Jesús dijo que el que hace tropezar a uno de esos pequeños se mete en problemas, porque sus ángeles están siempre delante de Dios. Sus ángeles de los pequeñitos, sus ángeles van allá a dar las quejas cuando tú los tratas mal. Sus ángeles. Significa que todo cristiano tiene un ángel asignado. Cuidado con lo que ves, con lo que haces, porque el ángel está ahí. Y eso no son cuentos de viejas. Un día le voy a hablar del ministerio de los ángeles, hablando de la fe, para que vean que es verdad. Pero escuchen lo que yo entiendo. Escuchen. Esteban estaba tan lleno del Espíritu Santo, tan lleno de todo lo que había recibido. Escuchen, que como él había recibido un ángel para que lo cuidara, había asimilado tanto al ángel que cuando lo vieron, no lo vieron a él, sino al ángel que estaba con él. El hombre estaba tan lleno que cuando vieron el rostro, dijo: pero no es él. El ángel se metió en el medio y estaban: pero ¿es un hombre o un ángel? Porque el hombre había asimilado tanto. Se había llenado tanto del Espíritu que lo que salía era espíritu. Se había llenado tanto de poder que lo que salía eran milagros. Se había llenado tanto de sabiduría que lo que salía no eran argumentos, era la palabra saeta aguda de 2 hilos que traspasa hasta los tuétanos. Y estaba tan lleno del ángel que lo acompañaba que no lo vieron a él, vieron al ángel. Eso se llama asimilación de lo que es recibido de Dios.
Amén. Amén. Perdónenme. ¿Saben las veces, muchas veces, para que yo no hablo de esto, que los hermanos me pasan, que vienen aquí temblando y dicen, cuando usted predicaba yo veía al ángel de Jehová que se caminaba, lo vi, y me mandan notas, cuando usted predicaba yo veía al ángel, los ángeles, y digo, yo lo sé, yo sé. No, ahora no me miren ustedes a mí como que yo sí soy grande. No, si tú vieras los ojos, vieras también el tuyo. Él está ahí. Él está ahí. Solamente que Dios quiso abrirte los ojos para saber que cuando estamos en este púlpito llenos de temor, reverentes, porque queremos honrar a Dios, y Dios sabe que queremos que la palabra salga diáfana, blanca, transparente, íntegra. Él sabe, Él respalda. Y yo oraba esta mañana, Señor, yo quiero asimilar aún a mi ángel. Que la gente no me vea a mí, vea al ángel de Jehová en mí. Vea al Espíritu Santo en mí. ¿Qué forma de asimilar? Era una esponja el hombre. Todo lo que Dios lo daba, le dio al ángel, y vivió tanto al ángel, que cuando vieron el rostro, pero no es él, es su ángel. Fue el ángel que sacó a Pedro de la cárcel. Estoy seguro que era el ángel de él. Qué diferente. El ángel anda detrás de ti. ¿Qué pasa? Es que este me tiene trabajando el día entero. ¿Cómo se mete en líos este? Y tengo que vivir sacando todo el tiempo. Se pasa en la iglesia oyendo sermones. Y se pasa que oren por él. Y no oye nada. Y me tiene el día entero, 24 horas full time, trabajando a su favor. Qué diferente al ángel de Esteban. Dice, no tengo que hacer nada con este hombre. Cuando lo acusan y lo juzgan y lo calumnian, cuando van a ver a él, me ven a mí. Porque el hombre me ha asimilado tanto. Yo que fui enviado para protegerlo y cuidarlo, me ha asimilado tanto que me ven a mí en vez de mirarlo a él. Eso es lo que Dios quiere. El día que tú asimiles todo a Cristo, la gente va a ver a Cristo en ti. El día que tú asimiles al Espíritu, que tienes la plenitud del Espíritu, no por medida, la gente va a ver todo el Espíritu en ti. El día que asimile todo el poder, no va a tener que estar ahí. No. Lázaro, ven fuera. Una vez, para afuera Lázaro, ya. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Pues escucha, esto no termina aquí. Capítulo 7 completo fue un mensaje poderosísimo diciéndole a Israel, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Leamos para terminar versículo 51. Miren cómo termina el mensaje. Duro de cerviz e incircuncisos de corazón. Estoy leyendo en el 7:51. Incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿Y de quién vosotros, dice, de quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Dice, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Ay, que termine ese bandido desgraciado. Te vamos a llevar la cabeza. ¿Cómo nos acusas así? Sí, crujían los dientes, hermanos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, gloria a Dios, puesto los ojos en el cielo. La gente que está llena de Dios, del Espíritu, siempre tiene los ojos en el cielo.
Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esteban no estaba ahí, a ver quién me ayuda, a ver en qué lío yo me he metido. Ay, ¿por qué me atreví a profetizar de esa manera? Ay, ¿por qué fui tan duro con esta gente? Ay, Señor, me van a llevar la cabeza como hicieron con el Señor. No, miró al cielo. Y mirando al cielo. Cuando usted está lleno de Dios, usted mira al cielo. No confiéis en los príncipes, en los cuales no hay salvación. Confiad en Jehová, en el cual está la fortaleza de los siglos. El caballo se prepara para la batalla, pero la victoria la da Jehová. Escucha ahora, escucha lo que sigue diciendo. No hemos terminado, miren ahora. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Qué? Miró hacia arriba y ¿qué vio? La gloria de Dios. ¿Qué ven los que están llenos? La gloria de Dios. Pedro subió a la azotea a orar y vio animales inmundos. Y Pablo subió al tercer cielo y vio cosas inefables y gloriosas. Hay gente que lo que ve son animales inmundos. Y hay gente que está lleno, que ve cosas inefables y gloriosas. Vio arriba, vio la gloria de Dios, vio a Jesús que estaba sentado a la diestra. ¿Saben ustedes qué dice el original? No dice sentado, dice que estaba parado. Estaba en pie. Es lo mismo que dice, yo estoy en medio de los 7 candeleros. Solamente esas 2 veces aparece que Jesús está parado. Y ¿cuándo se paró Jesús? ¿Cuándo se paró Jesús? Él siempre está sentado como sacerdote mediador a tu favor. Cuando tú pecas, Él no se para. Él intercede por ti. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu y por causa de su nombre te van a apedrear, Él dice, si sufrimos con Él, Él también con nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces se para y dice, el que se mete contigo, se mete conmigo. Y si te apedrean a ti, me apedrean a mí. Tú conmigo y yo contigo. Parado a tu favor, porque estoy contigo en este momento, Esteban. Amén. Amén. Mis hermanos, cuando un hombre se para a vivir a Dios, Cristo se para respaldarlo. Cuando usted se para defender la verdad y no teme y por causa de Cristo sufre, Cristo se para. Y aunque usted lo apedreen, hasta lo maten como Esteban. Yo estoy aquí, Esteban. Yo estoy contigo. Tú no estás solo. Dale un aplauso al Señor. Terminamos el 56. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos. Los hombres que están llenos tienen los ojos, ven la gloria, ven a Jesús parado, ven los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Sabe la gente que anda detrás de ministerios con cielos abiertos y tienen el corazón cerrado para Dios? Dios solamente tiene los cielos abiertos para aquellos que tienen su corazón o sus corazones abiertos para Él. Escuchen, el 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se tapaban los oídos y arremetieron en contra de Él. ¡Wow! Se taparon los oídos. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, escuchen, mientras él invocaba. Las piedras lo lastimaban, lo herían, sangraba, le dolía. Pero él invocaba a Jesús.
y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Asimiló a Jesús. No solamente asimiló al ángel. Cuando Jesús lo maldecían, él bendecía. Cuando Jesús murió diciendo: perdónanlos, no saben lo que hacen. Esteban, como estaba lleno de Jesús, el espíritu de Jesús estaba en él. No pidió venganza. No solamente cuando vieron el rostro del ángel, su ángel, sino que en ese momento fue mudado en Jesús. Viendo a Jesús, viendo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria, a la misma imagen como el Espíritu del Señor. Mirando a Jesús y su gloria. Dos cosas: Jesús, muero como tú, entregando mi espíritu. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. No había amargura en su corazón. No había tristeza. Lo blasfemaron, o sea, lo acusaron falsamente. Lo juzgaron injustamente. Lo calumniaron. Lo apedrearon. Pero había asimilado tanto a Jesús que en ese momento se manifestó Jesús en él, pidiendo perdón por sus opresores y muriendo, entregando el espíritu a Jesús. El mensaje, mis hermanos, es simple. Cuando estamos llenos y asimilamos todo lo que Dios nos ha dado, se manifiesta todo lo que es Dios en nosotros. Aún al ángel que está a nuestro favor, sirviéndonos, se va a ver. Jesús se va a ver en nosotros. El Espíritu se va a ver en nosotros. Las señales nos seguirán. No va a haber vergüenza, sino honra en tu vida y en la mía. Yo no sé tú, pero esta mañana tuve tiempo para decirle: Señor, yo quiero eso. Yo no quiero predicar esto para entusiasmar a los demás. Yo lo quiero para mí. Yo quiero vivir plenitud. Yo quiero estar completo. Yo quiero estar lleno. Yo no quiero andar a medias. Yo quiero estar pleno, totalmente pleno. Pleno. El Señor me convirtió a los 16 años. A los 17 me llamó al ministerio. Ya tengo 54 años. Yo le digo: Señor, yo no soy el muchacho de ayer. Yo quiero terminar bien mi carrera. Yo no quiero lanzar a herir el aire, hacer esfuerzos vanos. No. Yo quiero ser efectivo. Yo no quiero que se escriba acerca de mí. Yo quiero que mi nombre esté escrito en el cielo. Yo no quiero ser famoso en la posteridad. Quiero que la gente glorifique a Dios por causa mía. Quiero ser probado y aprobado. Quiero que Dios se agrade de mí. Quiero vivir aquello para lo cual Dios me llamó y tuvo misericordia de mí. Para eso yo quiero vivir. Y yo no quiero que por negligencia mía, por indiferencia o apatía mía, porque esté concentrado en otras cosas, yo deje de vivir la plenitud de aquel que todo lo llena. Yo quiero ser plenitud porque yo soy iglesia de Cristo. ¿Cuántos quieren decirle al Señor con todo su corazón en este día que ustedes quieren ser llenos como Jesús, de la plenitud de aquel que tiene toda la plenitud de la divinidad, toda la plenitud del Espíritu, porque no lo tiene por medida? Así lo queremos. No quiero que te pares, porque si te paras te alborotas. Quiero que ahí donde estás, tú ores conmigo a Dios. Por favor, únete conmigo. Cierra tus ojos, pero abre tu corazón. Tu corazón abierto para, como Esteban, mirar al cielo.
tus ojos cerrados para no distraerte. El Dios que te predicó esta palabra para inspirarte no te va a dar una serpiente si le pediste pan. Él sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Oh, si Dios me escuchara en esta ocasión y llenara la iglesia de esa plenitud. Oh, si naciera en el corazón la necesidad de lo eterno. Oh, si nuestro paladar gustara lo eterno. Si hoy sintiéramos el descontento por no haber recibido todo, yo sería feliz. Pero tú más, Señor. Tú sabes que yo lo pido para mí en cierta manera todos los días, porque es el anhelo de mi corazón. Dios mío, y este pueblo también lo quiere. Tengo testimonio en mi espíritu que estos santos sienten lo mismo. Yo te ruego, Padre, no queremos agobiarnos. Tú eres fiel. Tú eres el mismo, tú no cambias. Si no hemos recibido esa plenitud es porque por negligencia nuestra. Porque hemos vivido para muchas cosas y hemos descuidado lo eterno. Pero no venimos, Señor, con culpabilidad delante de ti. Sabemos que nuestros pecados son perdonados en Cristo Jesús. Venimos a decir, haz lo que quieras, pero comienza a trabajar en nosotros. Ya no queremos vivir ni un solo día más sin esa plenitud. No queremos estar llenos solamente para hacer milagros. No, no es que no queremos hacer milagros, pero hay tantas cosas. Solamente asimilar a Jesús y vivir como Jesús vivió, perdonando, amando. Yo quiero eso, Señor. Yo quiero asimilar a Jesús en plenitud, al Espíritu en plenitud, aún al ángel en plenitud, que la gente vea mi rostro como el rostro de un ángel. Cada vez que vivimos a Jesús, que vivimos como Jesús, la gente va a ver a Jesús en nosotros. Señor, despierta todo lo que está dormido en nosotros. Llévanos a esa plenitud. Te lo ruego, Padre. Te lo ruego, Señor. Tú sabes, oh Dios, que te lo ruego, mi Señor. Basta ya, Padre. Es tiempo de que la iglesia viva ya en esa plenitud. Concédenos esa gracia. Ahora queremos mirar al cielo. Mira al cielo en tu corazón, en tu interior. Mira al cielo, mi hermano, mi hermana. Mira la gloria de Cristo ahora. Mira la gloria de Cristo. Cristo, párate a nuestro favor. Párate a nuestro favor, Jesús. Queremos asimilarte, Jesús. Ven, llena tu iglesia, Jesús. Al salir de aquí hoy comiencen a pasar esas cosas en nosotros. Que esta semana se vea, que el próximo domingo se escuchen los testimonios de que tú escuchaste la oración. Dios mío, yo oro por ti, mi hermano, mi hermana. ¿Qué digo por ti? Con todo mi corazón anhelo que esta palabra sea verdad en tu vida. Que esta palabra sea asimilada por ti. Que Dios te dé ahora mismo por el Espíritu la capacidad de absorber todo lo que es de Dios en ti. La plenitud de Jesús, la plenitud del Padre, la plenitud del Espíritu. Que se acabe ya eso de tener las cosas en partes. No, Dios te quiere dar la plenitud, la llenura. Dios te quiere completar. Tienes que sentir hambre y sed de Él, necesidad de Él, urgencia por Él, pasión por Él. Pídelo y te lo dará. No hay nada que Dios quiera darte más que la llenura del Espíritu Santo. En un tiempo como este, ¿cuánto tú lo necesitas? Cuánto lo requiere la causa de Dios. Oh, cómo tú vas a bendecir al mundo y Dios va a quedar complacido porque va a ser representado dignamente a través de tu vida, porque ese es el propósito de Dios contigo. Mi hermano, ahora recibe la bendición. Sé lleno del Espíritu Santo, sé lleno de Dios, sé lleno de todo lo que Cristo ofrece para ti, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida.
Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.